código que sea un potencial ataque y más aún, si está en la habilidad del hacker el haber segmentado ese ataque en partes de ese paquete, por lo cual la caja no podrá detenerlo, no podrá detectarlo. Bien, estas son algunas de las razones las cuales hacen pensar que las soluciones orientadas estrictamente a appliance o a caja de hardware no son suficientes. Existe un aspecto más, perdonen, que es los store procedures. Los store procedures son códigos, partes de código, segmento, el cual está almacenado directamente en la base de datos. Por lo tanto, al ejecutarse este código, y se los voy a mostrar un instante más adelante, al ejecutar este código, las cajas de hardware, los segmentos de red, son incapaces de ver que esto está ocurriendo, es decir, que este código se está ejecutando. Si miramos conceptualmente hoy cómo una empresa tiene segmentado a sus usuarios, podemos pensar que hay tres capas. Una capa de usuarios que llamamos outsiders, en general son usuarios los cuales tienen lo que llamaríamos clientes livianos, en general es un web browser, el cual para acceder a las bases de datos que se encuentran en este extremo, deben pasar por el firewall que tenga la empresa, que tenga la organización. Luego se conectan a alguna aplicación y desde esta aplicación, en general un middle tier o un layer de segundo nivel, es quien va a establecer la comunicación con la base de datos. Existe un segundo segmento de usuarios, este que está acá, el que llamamos insiders. Estos usuarios, en general, para acceder a la base de datos, pasan por un mecanismo de autenticación o de control de acceso interno, y estos usuarios, en general, por medio de un cliente pesado, un thick client como suele llamarse, acceden a través de las aplicaciones a las bases de datos. Y existe un tercer segmento que son los usuarios privilegiados. En general estos usuarios, quienes suelen ser los administradores de bases de datos, suelen ser los administradores del sistema operativo, en general aquellos que no son usuarios corporativos o usuarios finales, los cuales en más de un caso suelen tener permisos, los cuales habría en más de una oportunidad que revisar si corresponden o no. Estos usuarios, en general, para acceder a las bases de datos, no pasan por este mecanismo de control de acceso y no pasan por este firewall. Estos usuarios que están acá tienen además la particularidad de poder en general escribir y ejecutar lo que llamamos views, triggers o store procedures. ¿Qué son estos tres elementos que ven ustedes en el lado derecho de la pantalla? Entonces, lo que tenemos acá es los tres grupos de usuarios que les describí hace un instante, lo hemos sacado de foco para poner el foco en esto que es lo que llamamos base de datos. Observen que esto es una expansión de este punto. Ahora bien, cuando hablamos de una base de datos, en general hablamos con una visión simplificada de lo que es una base de datos. Cuando hablamos de base de datos solemos pensar solamente en esto, en las tablas, en los datos. Pero una base de datos no es solo esto. Una base de datos es esto, más, por un lado, los listeners, los buckets, o en general diría las piezas que son responsables, los algoritmos que son responsables de escuchar las conexiones locales y las conexiones remotas que llegan, ¿para qué? Para acceder o para recuperar información de las tablas de base de datos. Pero para llegar desde este lugar hasta este lugar, hay que pasar primero, por una capa adicional de software que es la responsable, es lo que llamaríamos la lógica de base de datos, que es la responsable de establecer las reglas, los mecanismos de seguridad internos, los mecanismos de integridad referencial, etcétera, etcétera. Por último, tenemos, como les decía, los store procedures, los triggers y las views, que suelen almacenarse dentro de las bases de datos. Lo importante que observen acá es lo siguiente. Observen que estos tres grupos no acceden a la base de datos por medio de las conexiones locales o conexiones de red, lo cual ratifica lo que les dije hace un instante. Un mecanismo de protección por hardware que busque mirar las conexiones, los tráficos de red, es incapaz de observar lo que está pasando desde este lugar.
Ahora bien, como vimos también, desde este lugar es de donde se gestan los ataques en general de los usuarios privilegiados y o de los hackers internos. Con lo cual, ¿dónde es el lugar correcto para proteger una base de datos? El lugar correcto para proteger una base de datos es este que está acá. Esta zona verde que ven ustedes, lo que hemos llamado área de memoria compartida, el cual tiene distintos nombres según la tecnología de base de datos que ustedes estén usando. Pero siempre existe un área de segmento compartida por donde van a pasar todas las operaciones, vengan desde este lugar o vengan desde este lugar. Entonces, ese es el lugar donde debe colocarse una tecnología para proteger una instancia de base de datos. Y ese es el lugar desde donde nuestra tecnología pretende proteger y desde donde se inserta. Bien. ¿Cómo es la arquitectura de la solución nuestra? La arquitectura de la solución nuestra se basa esencialmente en lo siguiente. Existen cajas de hardware, servidores, como quieran llamar, donde ustedes tienen instancias de su base de datos. Existe una caja de hardware, existe, vamos a llamarlo servidor a partir de acá, un servidor, otro servidor, N servidores, donde en cada uno de ellos ustedes tienen una o más instancias de base de datos. Reitero, una o más instancias de base de datos. Es más, en cada uno de estos servidores ustedes pueden tener distintas tecnologías de base de datos. Por ejemplo, Oracle, SQL y Sybase. Todas ellas en el mismo servidor. Lo mismo o combinaciones de ellos podría estar ocurriendo en los otros servidores. En cada uno de estos servidores nosotros colocamos un agente el cual hemos llamado sensor. Reitero, esto es un agente de software el cual llamamos sensor, el cual es responsable de monitorear las actividades que ocurren sobre las distintas instancias de la base de datos. Les reitero, en toda nuestra solución no hay ninguna appliance, no hay ninguna caja de monitoreo de red que colocar. Estos sensores lo que hacen, o estos servidores, a través de estos sensores, lo que hacen es conectarse por medio de la red hacia la otra pata de nuestra solución, que es lo que se llama el servidor de Hedgehog. El servidor de Hedgehog, que lo vamos a ver ahora enseguida funcionando, es el responsable de ¿qué? Es el responsable de recibir los alertas que se están recolectando en estos sensores por potenciales actividades de la base de datos, las cuales nos interesa monitorear, se envían al servidor y en el servidor se almacenan en nuestra base de datos para su posterior análisis. Este también tiene otra función importante, que es este el lugar desde el cual uno va a escribir las reglas, las cuales se van a enviar a los sensores, que son las reglas que van a definir qué actividad uno quiere monitorear, qué actividad uno considera crítica, qué actividad uno considera alarmante sobre las distintas bases de datos. Además de ello, este servidor tiene dos funciones adicionales. Una de ellas es integrarse, si ustedes así lo desean, con herramientas SIEM o herramientas de administración de eventos de seguridad informática, de forma tal que si ustedes quieren correlacionar todos los eventos que ocurren en sus plataformas de firewall, en sus routers, en sus logs de Unix, en sus syslogs y en nuestros logs, si ustedes quieren administrar todo eso a través de sus propias herramientas SIEM, pueden hacerlo ya que nosotros exportamos los alertas hacia esa plataforma. Por otro lado, existe otra parte importante que es la consola de administración de este servidor, que voy a mostrarles, como les dije, en breve. Ya que hemos visto cuál es la arquitectura, veamos ahora cuál es la forma en la cual se escriben las reglas de seguridad en nuestro producto. Conceptualmente, nuestro producto tiene reglas similares a las de cualquier firewall, las cuales tienen una condición o trigger y una acción. Por ejemplo, acá dice, si la aplicación no es la aplicación de finanzas y está accediendo a determinado objeto, quiere decir que esto es una anomalía, porque solo debería acceder a este objeto o a esta tabla desde a la aplicación de finanzas.
En este caso lo que decido hacer es enviar una alerta de distintas prioridades, enviar un mail a la gente, a los oficiales de seguridad informática y eventualmente terminar la sesión del usuario y además de terminarla, colocar al usuario en un tiempo de cuarentena. Ese tiempo de cuarentena es una ventana de tiempo en la cual el usuario no podrá volver a conectarse hasta tanto el oficial de seguridad decida que ha analizado el evento de seguridad y que esta es una situación normal, anormal o tome un curso de acción. Reitero, estas son todas acciones posibles, pueden combinarse, uno puede decidir cuál tomar o cuál no tomar. Estas reglas se agrupan en lo que llamamos políticas, y las políticas esencialmente sirven para conformar dos niveles importantes de reglas. El primero de ellos es el nivel de reglas que llamamos Virtual Patch. ¿Qué son reglas de Virtual Patch? Reglas de Virtual Patch son reglas las cuales escribe nuestra empresa, la cual tiene como grupo de consultores a los expertos más reconocidos en base de datos a nivel mundial, entre ellos Alexander Kornbrus, Peter Finnegan, entre otros. Ellos escriben un conjunto de reglas, reitero, las cuales ustedes no tienen que escribir y ustedes simplemente las toman de nuestro sitio, las descargan en sus servidores y automáticamente su instalación queda protegida contra las vulnerabilidades conocidas en los distintos niveles de base de datos y distintas versiones de base de datos y brands de bases de datos. Por otro lado, existen las reglas que llamamos reglas definidas por el usuario. ¿Qué son reglas definidas por el usuario? Las reglas estas son las que ustedes tienen a su izquierda. Reglas las cuales, en base a las características propias de su instalación, usuarios propios de su instalación, tablas propias, ventanas de tiempo, direcciones IP, usuarios, objetos, aplicaciones, etcétera, ustedes definen para cada uno de estos objetos qué condiciones son normales y qué condiciones son anormales. Y existe llamaría una gama o un layer o un nivel intermedio de reglas que son lo que llamamos reglas de mejores prácticas y reglas de compliance. Hace un instante les hablé de marcos de regulación como SOX, PCI, JIPA, etcétera, ISO 27001, ISO 27002, donde lo que nosotros hacemos es, por medio de un conjunto de paneles, wizard como suele llamarse en la industria, por medio de un conjunto de paneles guiados, escribir de manera automática las reglas que ustedes necesitan para cumplir con estos marcos de compliance. Entonces, esos son los niveles de reglas que podemos implementar. Voy a pasar ahora a mostrarles esto funcionando. Acá tenemos la consola de administración del servidor de Hitchcock. Recuerdan, en uno de los slides de hace breves minutos, les mostré cuál era. Les dije que había una consola de administración. Esta es la consola de administración. Observen ustedes acá que tenemos tres reglas, tenemos un conjunto de reglas escritas. Algunas están activas, las que ustedes ven en verde están activas. Las que ven en color naranja están deshabilitadas. Ustedes ven allí deshabilitadas, estas están activadas. Acá he activado tres reglas sobre las cuales voy a avanzar en la demostración y quiero presentárselas a ustedes. La primera es una regla, observen el detalle de la misma. Esta regla dice, si yo deseo acceder a un determinado objeto, donde este objeto es una tabla en particular, que es una tabla que se llama ISS-AGN Table, lo que yo quiero que bajo esa condición, es decir, si un usuario intenta acceder a ese objeto, yo quiero que se genere una alerta, lo ven ustedes acá, y quiero que se termine la sesión. Reitero, si alguien intenta acceder a esta tabla, quiero que se genere una alerta y que se termine la sesión. ¿Por qué? Por ejemplo, porque esta es una tabla en la cual yo tengo datos sensibles, datos confidenciales, los cuales no deben ser accedidos a menos que yo otorgue determinados permisos en particular. Existe una segunda regla que he activado acá, paso a presentárselas. Es esta regla, la cual dice, quiero que monitoree todas las sentencias.
cualquier actividad quiero que sea monitoreada.